Muy bien. Hasta el día de hoy hemos analizado las ecuaciones cinéticas de las enzimas a través de la aproximación del equilibrio rápido. Esto quiere decir que tenemos a la enzima libre que se une al sustrato, va a formar un complejo enzima-sustrato y se va a formar después un producto. Y la primera parte sería como una interacción y está regida por una constante de equilibrio. Y luego hay una catálisis que está regida por la constante cinética. Sin embargo, en la vida real no alcanzamos un equilibrio termodinámico, porque un equilibrio termodinámico es cuando una reacción ya se terminó. Y en una reacción enzimática lo que tenemos es una reacción en proceso. Entonces no se alcanza un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, necesitamos una aproximación mucho más precisa, y esa aproximación es del estado estacionario. Entonces, ¿qué es lo que analizamos en el estado estacionario? Bueno, en el estado estacionario no analizamos las reacciones como en dos fases, ¿no? Sino la analizamos de manera completa. Cada flechita es como un proceso y cada proceso va a tener su velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato estaría regida por una constante que vamos a denominar K1, que es una constante de velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Una K-1, que sería una constante de disociación del complejo, y una K2, que sería una constante de catálisis, sería el equivalente a la Kp o Kcat. Ahora, ¿qué es el estado estacionario? Bueno, en el estado estacionario lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que considerar una reacción, un curso temporal de la reacción. Entonces, por ejemplo, si aquí nos fijamos en las especies y, por ejemplo, en porcentaje, a través del tiempo tendríamos, por ejemplo, el sustrato, a través del tiempo se comportaría así. Se va consumiendo. Entonces tendríamos sustrato. El producto se comportaría así. Si nos fijamos en la enzima libre, por ejemplo, se comportaría algo así. Enzima libre se consumiría, habría una concentración de enzima libre y luego otra vez se recuperaría la enzima una vez que ya se terminó la reacción. Y finalmente, voy a ponerla de verde, tendríamos al complejo enzima-sustrato. El complejo no hay al inicio de la reacción, se forma, se mantiene y luego ya no va a haber más complejo enzima-sustrato cuando el sustrato ya se haya consumido. Más o menos así iría la historia. Luego hacemos un modelito para ver qué tan ciertos son estas cosas. Aquí voy a poner enzima-sustrato, ¿vale? Entonces, el estado estacionario ocurre en esta zona. Aquí y aquí. Esto quiere decir que en el estado estacionario, el cambio en la concentración de sustrato con respecto al tiempo sería 0. Es decir, la formación del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo sería igual a la velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato, de tal manera que tenemos una constante. Si se fijan en este esquemita, si trazamos una línea tangente en lo que estoy llamando como estado estacionario, justamente ahí tendríamos una línea tangente de 0, porque ya no hay cambio en el complejo enzima-sustrato. Tampoco hay cambio en la enzima libre. Y el sustrato, por ejemplo, la velocidad de consumo de sustrato y la velocidad de formación del producto son constantes. La velocidad de formación del producto con respecto al tiempo es igual a una constante, ¿sí? Aquí tendríamos una pendiente de una línea recta, ¿vale? Entonces a eso le llamamos estado estacionario, cuando la velocidad de formación de productos
es constante, cuando la velocidad de consumo de sustratos es constante, cuando la concentración de enzima libre es constante, ¿no? Cuando la concentración de sustrato es constante. Entonces, la velocidad de cambio de la enzima libre es cero, la velocidad de cambio del complejo enzima-sustrato es cero. Esto también, ¿cómo lo podríamos entender el estado estacionario? Bueno, lo podríamos entender, por ejemplo, si tenemos un tanque, ¿no? Al cual le estamos suministrando agua. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un grifo, tenemos agua, le estamos poniendo ahí, lo estamos llenando. Vamos a suponer que tenemos este nivel de agua y también tenemos una salida. Entonces conectamos otra salida y entonces tenemos una velocidad de entrada y tenemos una velocidad de salida. Entonces el estado estacionario sería que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Entonces, por ejemplo, si estamos llenando 1 litro por hora y está saliendo a 1 litro por hora, bueno, el nivel del agua es constante. Entonces no cambia con respecto al tiempo. Por eso este sería como el nivel del agua. El nivel del complejo enzima-sustrato no cambia. Pero la entrada sí está cambiando. Este sería el sustrato, la velocidad de consumo de sustrato y la velocidad de formación de producto, si así lo queremos ver. ¿Vale? Entonces esto es el estado estacionario, una velocidad constante. ¿Sale? Entonces estado estacionario es igual a velocidad de reacción constante. Entonces, el delta G no es cero, no puede ser cero. El equilibrio significa no hay reacción. Eso quiere decir que el delta G, la energía es cero. Ya no hay energía, ya no hay flujo de materia ni de energía en una reacción en equilibrio. Sin embargo, una reacción enzimática como las que estamos analizando no es una reacción terminada, sino es una reacción que tiene una velocidad constante. ¿Vale? Bueno, ya después de todo este rollo, ahora sí vamos a analizar qué onda con el estado estacionario. Entonces voy a tomar este esquemita. Lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo acá. Ajá. Ok, entonces vamos a fijarnos en esta especie. Entonces, ¿cómo se forma? Voy a poner acá un símbolo positivo, un signo positivo que no es necesario, pero ahorita solamente es para ejemplificar. La formación del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo. Entonces, solo tengo una flechita que está formando el complejo enzima-sustrato. Entonces, la velocidad de formación va a depender de esa constante y de cuánta enzima libre tenga. Aquí está, y de cuánto sustrato tenga. ¿Sale? Entonces ahora vamos a analizar la velocidad de consumo. Entonces la velocidad de consumo del complejo enzima-sustrato. Ahora tengo esta flechita de aquí que es la velocidad de disociación. Entonces tengo K-1 y va a depender de cuánto enzima-sustrato tenga, porque la reacción va de aquí hacia acá, la que estoy analizando. Pero también tengo otro camino de acá hacia acá. Entonces también voy a tener K2 por S. Y si recordarán, habíamos dicho que en el estado estacionario teníamos que la velocidad de formación y la velocidad de consumo del complejo enzima-sustrato es igual en el estado estacionario. La misma velocidad de formación y la misma velocidad de consumo. Es decir, la misma velocidad de entrada y la misma velocidad de salida. Entonces, en estado estacionario, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo es igual a la velocidad de consumo. Entonces podemos igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces tendríamos K1 por enzima por sustrato es igual a K-1 más K2 por el complejo enzima-sustrato. Voy a poner así.
me adelanté un paso, simplemente factoricé enzima sustrato. Ahora voy a pasar de un lado las constantes y del otro lado las especies. O mejor aún, voy a hacer esto. Voy a despejar solamente ES y voy a tener K1 entre K-1 más K2 que multiplica a enzima libre más sustrato. Bien, entonces vamos a hacer los pasos como lo hemos estado haciendo en la aproximación de equilibrio rápido, donde definíamos la velocidad de la reacción. A ver, vamos a ver. La velocidad de la reacción va a ser igual a K2 por enzima sustrato. También vamos a tener las formas de la enzima. Este era el paso 2, el paso 3, formas de la enzima. Tenemos la enzima total es igual a la enzima libre más el complejo enzima sustrato. Entonces dividimos la velocidad entre las formas de la enzima y tenemos velocidad entre enzima total es igual a K2 por enzima sustrato entre enzima libre más enzima sustrato. Y ahora, en lugar de poner enzima sustrato, voy a poner esta expresión que habíamos obtenido del estado estacionario. Entonces me la voy a robar. Voy a usar esta ecuación y vamos a ponerla así. Velocidad entre enzima total es igual a K2 por K1 entre K-1 más K2 enzima sustrato entre enzima libre más K1 entre K-1 más K2 enzima sustrato. Puedo factorizar a la enzima libre y después eliminarla, ¿no? Porque tenemos aquí, 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 como lo hemos estado haciendo en la aproximación de equilibrio rápido. Entonces, esto no es nada nuevo. Lo único nuevo es que ya no consideramos el estado estacionario para sustituir al complejo enzima sustrato en la ecuación de velocidad. Entonces tenemos esto. Ahora voy a multiplicar arriba y abajo por lo siguiente. Voy a poner K-1 más K2 entre K1. Voy a multiplicar arriba, voy a multiplicar abajo. K-1 más K2 entre K1. Entonces voy a tener velocidad es igual a enzima total igual a K2 por el sustrato entre K-1 más K2 entre K1 más más sustrato. Ahora la velocidad máxima la vamos a definir como K2 por enzima total. También es algo como lo que hemos hecho en el equilibrio rápido. Entonces esta enzima total la ponemos aquí. Y otra vez. Y este factor no puede ser. Sí, ok. Y este factor es la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces vamos a quitar esto. Vamos a poner aquí el término de velocidad máxima. Y entonces aquí esta es la diferencia. Va a ser que vamos a definir una Km como K-1 más K2 entre K1. Esto va a ser la Km. Entonces en lugar de este término vamos a poder usar Km. Y podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces, pues llegamos a la misma ecuación, a la ecuación de Henry-Michaelis-Menten. Pero no es tan preciso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es, las dos ecuaciones, las de equilibrio rápido y las de estado estacionario, algebraicamente son las mismas. Esta es la de equilibrio rápido.
y la de arriba es la de estado estacionario. Tienen la misma forma, son hipérbolas las dos. Sin embargo, conceptualmente, lo que tenemos es que la Ks es igual a K-1 entre K1. Esto es la Ks, este es un equilibrio. Entonces, una enzima se va a acercar mucho al equilibrio rápido cuando la K2 sea mucho menor a K-1. ¿Sí? Cuando K2 sea muy pequeñita y K2 sea muy grande, K-1 sea muy grande, entonces se va a poder despreciar este término y vamos a tener una enzima que se comporte muy parecido a un equilibrio rápido. Pero eso no es la generalidad no es esa. Entonces, conceptualmente, la Km no es la afinidad, la Ks sí. La Ks es la afinidad de la enzima por el sustrato. Es una constante de disociación. Sin embargo, la Km no es una constante de afinidad porque no es una constante de equilibrio, porque también está involucrada la constante de catálisis en la Km, está considerada ahí también. Entonces, ¿qué sí es la Km? Entonces, en un examen, si preguntan qué es la Km, lo que tienes que decir es, bueno, si yo grafico el sustrato y la velocidad de la enzima, el sustrato se satura. Y entonces, si yo tengo que, ¿qué pasaría si la concentración de sustrato es igual a la Km, ya estamos hablando de Km. En esta condición, ¿cómo se transforma la ecuación de velocidad? Bueno, pues en esa forma tendríamos velocidad es igual a velocidad máxima, sustrato, en lugar de poner Km voy a poner sustrato más sustrato. Sustrato más sustrato, voy a tener velocidad máxima, sustrato, 2 veces el sustrato y sustrato se eliminan y voy a tener la mitad de la velocidad máxima. Entonces, la Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima es aquí y se alcanza cuando la concentración de sustrato es infinita. Pero la Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Es lo único que podemos decir de la Km. La Km no es la afinidad por la enzima, es la mitad de la saturación, lo que necesito de sustrato para alcanzar un medio de la velocidad máxima. ¿Vale? Pues espero que haya quedado claro porque la Km no es la afinidad. ¿Vale? Gracias.